segundo encuentro de esta capacitación, introducción a Canva basado en diseño o en diseño gráfico específicamente. Una capacitación virtual creada para el mes de julio del 2026. Quien les habla, Melvin Moreno, que es su facilitador. Estaremos socializando o continuando con lo que es la socialización de estos temas y de este proceso. Como bien comenté hace unos minutos atrás, en lo que esperábamos a los demás compañeros, se está creando un nuevo grupo de WhatsApp exclusivamente con las personas que están integradas en la sesión, en el grupo, en la capacitación, que tienen acceso a la plataforma porque debemos avanzar con ustedes y a ese otro grupo que se le va a agregar luego en una próxima capacitación, dejarlos por allá y yo seguiré en conversación con ellos por esa vía. Pero no podemos mezclarnos los que están y los que no están para no atrasar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho esto, recordamos que en la clase pasada, además de presentar las reglas de clase, además de presentar los objetivos generales y específicos de la capacitación, también presentamos lo que fue el cronograma o calendario de videoconferencia que también está sentada en la plataforma y vamos a estar desarrollando contiene las fechas en las que estaremos desarrollando cada uno de los encuentros programados. Por ejemplo, para hoy continuamos viendo lo que es la parte de la unidad uno y el desarrollo de la unidad número 2. Y así están desglosados cada uno de los puntos. Recordando que dentro de los objetivos generales de esta capacitación, dice que al finalizar la capacitación de introducción a Canva, basado en diseño, el participante estará en condiciones de desarrollar las potencias básicas para utilizar Canva en herramientas de diseño gráfico, aplicando principios fundamentales de composición, de color, de tipografía y de comunicación visual para crear piezas gráficas funcionales y atractivas destinadas al medio digital, a medios digitales y o medios impresos. En sentido general, vamos a conocer procesos básicos de Canva, aplicando también procesos esenciales e introductorios a lo que es la parte del diseño gráfico para que esos diseños, esas propuestas que ustedes realicen, puedan ser atractivas, funcionales, pero sobre todo persuasivas ante esa población que queremos llegar con ese mensaje que vamos a transmitir. Dentro de los objetivos específicos, maneja el manejo de Canva, saber principios básicos de diseño o diseño gráfico, cómo implementar la creatividad en el diseño, pero también manejar las técnicas para mejorar la comunicación visual en el diseño gráfico. Y dentro de las unidades que estamos desarrollando está la introducción al diseño gráfico y Canva, y así como también los fundamentos del diseño visual. Luego le agregaremos la creatividad y por último el diseño para redes sociales. Vamos a entrar en el review de el contenido que está en la plataforma, que como bien observaron, bueno, esta es la página de la plataforma. Ya luego que accedemos, si se fijan aquí, van a revisar su fotografía, si la agregaron, si no, deben hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Entran aquí donde está la flechita, van a perfil y en perfil van entonces a agregar aquí donde dice editar perfil, van a cliquear aquí, van entonces a agregar en esta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Van a agregar aquí en este elemento donde dice imagen de usuario, van a arrastrar de la carpeta donde esté, van a arrastrar la fotografía, imaginemos que sea esta, arrastran la fotografía hasta aquí, si lo están haciendo desde un computador, si no le dan clic para seleccionar y lo colocan ahí. Obviamente yo no lo voy a copiar porque esa no es la foto. Luego que tengan eso, tienen que procurar dar a actualizar información.
Ahí en automático quedará registrada esa fotografía con sus datos. Es importante que esté eso ahí en pantalla, ya que la plataforma em, maneja unos descuentos por el no uso de los elementos adecuados o completos de la plataforma. A esto le sumamos la parte de introducción, la fecha de inicio, la guía de Infotep, las instrucciones iniciales, las orientaciones generales que nos ofrece la institución, el grupo de WhatsApp. Si quieren, también pueden obtener, que se me había pasado, si se fijan, aquí dice nuevo grupo de WhatsApp. Ahí está el link también, pero solamente lo vamos a manejar, vuelvo y repito, nosotros que tenemos acceso a la plataforma. Ustedes que sí, los que sí están agregados a la plataforma. Simplemente le dan un clic, ahí dice nuevo acceso y van a encontrar. La ventaja que tienen es que, o bueno, ahí podríamos diferenciar que el nuevo icono que sale en la imagen de fondo de perfil aparece con el fondo azul y el logo de Infotep virtual. Es el nuevo, la fotografía que coloqué en el perfil. A esto le van a agregar, van a encontrar el foro de reglas de operaciones. Bueno, veo que todavía hay personas que ahora es que están en el proceso. El artista, por favor, que me ayude con el no rayones en la pantalla para que esto no quede en la grabación. Gracias, muy amable. Entonces, como comentaba, van a encontrar el foro de reglas de clase, el foro de presentación, que igual deben presentarse, colocando o respondiendo más bien estas preguntas. Primero, después que entran al foro, ¿verdad? Van a darle un clic a esta parte, añadir tópico. Y luego entonces van a responder esa pregunta. Si quieren, se la llevan, la copian, le dan a añadir tópico, la copian aquí y ahí al lado van respondiendo. Aquí en título le ponen este nombre, el nombre del foro o el nombre de la actividad que estén realizando y cuando terminen, entonces le dan a enviar a foro. Yo no lo voy a enviar porque ya yo envié mi parte con la presentación. Vamos claro aquí con los foros, tanto el de las reglas como el de la presentación. He tenido dificultad solo en colocar la foto de perfil, actualizar el perfil. No me carga desde el computador ni desde mi WhatsApp, mi móvil. Ok, debe verificar cómo está grabando la fotografía. Debe ser una foto un poco pequeña que no pese mucho y grábela en un formato que sea JPG, que sea el nombre punto JPG y así y pruebe así. Pero ya pruebe más adelante, obviamente, para que esté atenta a la clase. Bien. Ok. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda con relación a los foros? Luego de los foros está la información del curso. Estoy dando un review rápido de estas informaciones que se supone que ya deben estar desarrolladas, aunque tengo personas que todavía se están presentando y todavía están hablando a esta fecha, ya unas semanas después, pero nada. Por eso estoy pasándolo de esa forma así rápida, porque ya se tocó en la clase anterior. Luego tengo aquí lo que son, aquí luego del calendario o calendario de videoconferencias, van a ir encontrando lo que son los links de las videoconferencias. Si se fijan aquí, está el link del primer encuentro, que fue el de la clase pasada, el viernes pasado, el de hoy, primer encuentro. Ya este no lo visualizan porque yo lo puse invisible para ustedes, ya que
pasó. Lo que sí van a tener siempre visibles son estas grabaciones. Aquí dice, por ejemplo, grabación encuentro sincrónico, videoconferencia. Y aquí especifica que es el primer encuentro. Ponchan aquí y van a ver un resumen de todo lo que se habló en la clase pasada. Digo que un resumen porque habían preguntas que se repetían, comentarios que se repetían, porque no prestamos muchas veces atención en lo que están preguntando nuestros compañeros o lo que le están respondiendo a nuestros compañeros y vuelven y hacen la pregunta. Pero igual se respondieron todas esas inquietudes y aquí solamente está la concentración básica de esas informaciones que se trabajaron. Está el cronograma de actividades con todos los elementos que vamos a estar trabajando en el transcurso de la materia de la clase, el foro de dudas, donde van a entrar y si tienen alguna duda, alguna inquietud, van a escribir. Profesor, tengo una duda con cómo subir las fotos. Usted me dijo que grabara la fotografía en formato JPG, pero aún así no me está dando resultado positivo. Déme soporte con eso. Entonces, vuelve, le da a enviar. Cuando crea el tópico, lo copia y le da el punto. Aquí van a encontrar más abajo lo que son, y le da a enviar, obviamente. Aquí van a encontrar los diferentes módulos. En este caso, que está abierto el módulo uno, que es el que cierra ya este sábado. Así que si no se habían motivado a entrar, entren entre esta noche y mañana, o esta noche, obviamente, después de la clase. No entren ahora en la clase para que puedan aprovechar la información y asimilar lo que se está explicando y hacer las preguntas si tienen alguna duda. Entonces, este tiene fecha de cierre, que es el día de mañana. Tienen la parte del contenido, unos audiovisuales que corresponden justamente a cómo, al manejo de todos estos puntos, pero también tiene una parte textual del contenido de cómo se realiza cada proceso. Y al final, además de los audiovisuales, van a encontrar una actividad que está justamente aquí. Entonces, esta actividad, usted de por sí, ya usted aquí debajo va a ver lo que se le está asignando. Usted lo empieza a desarrollar, después que lo tenga desarrollado, lo copia en un documento en Word o también lo puede redactar y copiarlo tal cual en el archivo. Aquí obviamente no le aparece, a ustedes no le va a aparecer así, porque a mí me aparece en el formato ya de calificar. Entonces ahí le va a aparecer debajo un elemento de crear tópico en el cuadrito, en un cuadrito azul. Usted poncha ahí y graba la información. Estoy viendo que ahora mismo tengo solo 10 prácticas de la unidad uno de los 49 participantes que son. Así que debemos ponernos en eso porque si la calificación no le suma en las 4 unidades y en la práctica final, lamentablemente su certificado no se emite porque usted debe cumplir el proceso de calificación y dentro de ese proceso de calificación hay una puntuación mínima que son 70 puntos. Entonces, si usted no cumple con la aprobación, que esos puntos lo va a ganar con la práctica, independientemente usted entre a todas las clases, usted entre a la plataforma, usted haga preguntas y o participe. Si usted no sube las actividades, los puntos no le van a dar. Y si usted no entra y no sube una actividad, el profesor no puede ponerle puntos porque esos puntos ni se fabrican ni aparecen por arte de magia. ¿Estamos claros en esa parte? Así que después no se me sientan mal si no le sale su certificado porque usted no hizo una actividad, usted no subió una serie de actividades. Si no se suben, no se puede calificar y usted no va a poder aprobar. Lo mismo va a pasar con la unidad número 2, que ya también la puse visible en el día de ayer, si pudieron revisar. También está la parte del contenido, también está una serie de actividades correspondientes a audiovisuales, perdón,
correspondiente a la unidad, por ejemplo, al módulo, por ejemplo, fundamentos del diseño. Tiene lo que es el contenido también de fundamentos del diseño con los elementos básicos de la jerarquía visual, lo que es la alineación, lo que es la psicología, parte esencial de la psicología del color, así como también la descripción o características que tienen cada uno de esos colores para impactar a la población. Importancia también la parte de la tipografía, que aunque obviamente no vamos a salir en expertos diseñadores, pero saldremos con conocimientos básicos de qué se hace y qué elementos se toma en cuenta. Así como también los elementos visuales del diseño gráfico están ahí y las prácticas, que en este caso son dos. El módulo 2 contiene dos prácticas. Una para desarrollar, justamente en Canva vamos a explorar y la interfaz y a crear lo que es un documento que contenga los elementos que están colocados aquí abajo, la línea, la forma, el objeto, espacio, tipografía, color, equilibrio. Esos elementos debe contener ese diseño que usted realice en Canva, en cualquiera de los formatos. Y a esto, y luego de que suban y envíen esa actividad, entonces vamos a realizar el foro número 2. ¿Qué contiene perdón, la actividad 2 del módulo 2? ¿Qué contiene la actividad 2 de la unidad 2? Contiene un foro donde vamos a responder de forma individual esta pregunta, pero además de usted responder en el por qué usted considera que el diseño gráfico es una herramienta esencial para la comunicación, para comunicar ideas en la actualidad y fundamenta o darle soporte a esa respuesta, justifica en buen dominicano esa respuesta. Después que usted responda y justifique esa respuesta, entonces usted va a tomar dos comentarios, dos respuestas que que hayan dado sus compañeros y usted va a comentar esas respuestas. Ojo con con los comentarios. No es comentar, no es decir, ah, sí, está muy bien, Dorca. Ah, sí, está muy bien, Yosairi. No, es comentar sobre esa respuesta. El por qué usted está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo por esto y por esto, Dorca. No, no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto, Yosairi. ¿Me siguen con la idea? En cuanto a a los foros, que en este caso estará en la unidad en la actividad 2, unidad 2. Perfecto. Entonces, si se fijan, aquí ya veo que una persona, bueno, aquí ya una persona me hizo su comentario, que es Misael. Misael copió, redactó esta respuesta. Entonces, yo voy a leer la respuesta que da Misael y luego que lea la respuesta, que analice y que obviamente ya yo sé en qué consiste esa pregunta porque ya yo respondí la mía, entonces yo le doy aquí donde dice responder. Entonces aquí yo le respondo a Misael, muy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, pero también por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, donde no estoy de acuerdo en esto y esto y esto. Por ejemplo. Entonces, ahí ya yo le doy obviamente a enviar todos los foros, todas las respuestas, hay que darle enviar porque si no, no llega la información, si no simplemente se borra. Entonces, después que le dé a enviar, ya usted va a tener la primera respuesta que le dio. ¿Qué pasa? Tiene nuevamente que darle a una segunda persona cuando alguien más escriba. Usted lee también su respuesta y de esa otra persona y también responde. Vamos claro con el foro y las dos respuestas. ¿Alguna pregunta con el tema de la plataforma y el manejo de la misma? Sí, no, tal vez. Bueno,
Si no hay preguntas, entonces vamos a entrar en materia ya de verdad, como dicen por ahí. Ya tenemos claro en qué consiste la plataforma, cómo se maneja la plataforma, los elementos que componen la plataforma, por lo que ya podemos comenzar a hablar de diseño gráfico. ¿Y qué es el diseño gráfico? El diseño gráfico es la comunicación de ideas, o es la comunicación de ideas que son organizadas a través de la utilización de imágenes, pero también de elementos como lo que son el texto, la tipografía, que como se le llama el texto, y otros elementos visuales que van a complementar y van a crear de una forma artística el elemento que yo quiero transmitir. O sea, en palabras textuales, o en un texto escrito y el conjunto de elementos visuales que va a componer un arte publicitario, que le llamamos arte publicitario justamente a ese conjunto de elementos que tenemos para comunicar ciertas informaciones, que lo podemos utilizar en una valla, en un letrero, en un afiche, en un volante. Por ejemplo, voy a saltar aquí casi al final. Y esto que tengo aquí en pantalla estoy compartiendo, sí. Esto que tenemos aquí en pantalla es un arte final o arte publicitario, como también se le llama, que es el diseño que realizamos ya para colocar en redes sociales, para mandar por internet, para colocar en una valla, en un banner. Banners son esos cuadritos que aparecen en internet que pueden ser fijos o animados, o en un bajante, en un afiche, en un flyer o volante. Eso es un arte publicitario. Entonces se compone de el nombre de la marca, que en este caso está por aquí, está el título, que es la información que va a impactar y va a llamar la atención de forma textual, pero también está la imagen, que en este caso es el plato, pero está combinada esa imagen del plato y de los elementos, la comida que tiene ese plato con la distribución que tiene la mesa, tanto la parte de madera como la parte amarilla, las hojitas de menta. ¿Esto es menta o albahaca? De albahaca que están colocadas en los lados, más los tomaticos. Y el cierre que contiene los elementos informativos que están en la parte inferior. Me estoy refiriendo a la página de internet, me estoy refiriendo a los números de teléfonos donde ubicamos. Entonces, eso es un ejemplo de un arte publicitario. Aquí tenemos otros ejemplos de artes también. En este caso aquí hay tres y estos entran en la condición de banner porque son esos cuadritos que van a aparecer en la parte superior o en la parte inferior de una página de internet. O, por qué no, estos dos elementos que también son parte de lo que llamamos arte publicitario. Entonces, dicho esto, podemos continuar mencionando los elementos del diseño, los elementos que componen el diseño. Dentro de los elementos del diseño están los elementos conceptuales, el concepto que yo le voy a dar, el tema que yo le voy a poner para decírselo de una forma clara, que le voy a dar a ese diseño que estoy realizando, los elementos visuales, que son los elementos que van a aparecer en pantalla, como el primero que vimos en el ejemplo, está el plato, pero también está la comida con la ensalada, el salmón, los tomáticos que están colocados en cada uno de los lados, la hoja de albahaca que también están en los lados. Pero también está un tercer elemento que es el de elemento de relación. Y es cuando yo coloco elementos que vayan o agrego artículos que vayan acorden o relacionados a ese producto o a esa información que estoy transmitiendo. El caso de los tomaticos que están en los extremos o las hojas de albahaca que complementan perfectamente lo que es ese plato de ensalada, de pescado con ensalada, de salmón con ensalada, y ese tomatico y esa albahaca como que le da el toque esencial. A eso me refiero a los elementos relacionados. Pero también si voy a colocar, qué sé yo, un cubierto, si voy a colocar un,
no sé qué, otro elemento que sirva para complementar esa comida. Y en cuarto lugar, tenemos los elementos prácticos, que son los elementos que vamos a estar desarrollando, con lo que vamos a estar desarrollando para trabajar ese proceso. Voy a describir los elementos puntuales que, como vimos, conceptuales, perdón, como vimos que es la primera clasificación de elementos. No son visibles como tal, no tienen existencia física, y ahí, pero ahí entran lo que es el punto, la línea, el plano, el volumen, es lo que llamamos elementos conceptuales, que son los elementos simples. Como nos decían en ciencias naturales, que el átomo es el elemento primario de la materia o de algún objeto. Lo mismo pasa con el punto. El punto es el elemento mínimo y a través del punto podemos crear con una sucesión de puntos, como la vemos aquí, pero más pegadas, podemos crear una línea, y esa línea que se considera un elemento más completo que el punto porque es una sucesión. Tenemos también lo que es el plano y es el formato o la dimensión que ocupa ese espacio. Fíjense que esa sucesión de líneas de punto que viene hacia acá y la que va hacia allá ya te forma lo que es una especie de triángulo y te ubica en que ahí hay una esquina. Pero también está el volumen, que justamente es el grosor que tiene esa esquina que se le está dando en esos elementos. Entonces, ahí están los elementos conceptuales mínimos y básicos. Ya los elementos visuales que se componen de la forma, de la medida, del color y de la textura, lo encontramos aquí. Puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser una sucesión o una combinación de cuadrados de diferentes tamaños, de cuadrado y rectángulo. Y fíjense cómo aquí tenemos diferentes formas a través de un solo elemento, de un solo objeto visual, que es lo que conocemos como el cuadrado. En cada uno de esos ejemplos hay cuadrados. Pero también está la medida, que es el tamaño que va a tener ese cuadrado. Pequeño, más grande, mucho más grande. Por ejemplo. También, además de la medida, está el color. Y el color, que es importantísimo en lo que es la parte del diseño, que debemos conocer bien a fondo todos esos elementos, sobre todo analizar y prestarle mucha atención a los audiovisuales de la psicología del color. ¿Por qué? Porque cada color tiene un significado. Y como dicen por ahí, cada color tiene un porqué y un para qué. Y comienzo con el color blanco, que por ejemplo es la ausencia de todos los colores y representa pureza, representa limpieza, representa pulcritud, pero también representa inocencia, por ejemplo. Pero tenemos el color negro, que es la ausencia o la mezcla de todos los colores, más bien, a la inversa del blanco. Y el blanco te representa duelo, pero te representa glamour, te representa fortaleza, alguna de las definiciones o conceptualizaciones que usamos del color negro. Pero también, por ejemplo, está el color rojo. Y el color rojo que transmite alegría, que transmite ansiedad y justamente es un color que inteligentemente lo utilizan los establecimientos de comida rápida. ¿Para qué? Para despertar y generar una ansiedad en ti que estás viendo esa publicidad o estás leyendo esa publicidad. Y cuando tú ves un producto, aún tú hayas acabado de comer, tú ves una publicidad con el color rojo que te evoca ansiedad, que te evoca un llamado de atención primero y luego ansiedad, te va a dar deseo de comprar ese producto, aunque no lo haga de una vez, pero pronto. Al igual que el color rojo, el naranja y el amarillo son colores que también te generan ese estado de ansiedad y también lo utilizan mucho los establecimientos de comida. Pero el caso del color azul, que lo vemos en muchas instituciones públicas y privadas, es utilizado tiene una identificación o una representación de seguridad, de confianza,
de abundancia, y ahí lo asociamos a, lo mezclamos también, lo mezclamos, no, lo utilizan también las compañías envasadoras de agua, donde te transmiten que esa agua es abundante, que es saludable, que es natural, que es confiable. Todo eso te transmite con ese color. Y fíjense que independientemente cuál sea la marca, casi todas, por no decir todas, utilizan el color azul. Y así cada color tiene una definición. Pasando luego a lo que es la textura es la forma que aunque sea visual, sin necesidad de tocarse, tú le das a, o el concepto que tú le das a ese elemento que estás representando. Si tú ves un elemento hecho de, qué sé yo, de almohadas, tú o de cojines, tú sabes que es algo suave, que es algo que te va a proteger, que te va a cuidar, pero que te va a acomodar. A diferencia de que si tú ves un pedazo de madera rústico, ya tú ves que puede ser algo natural, pero algo con lo que tú tienes que tener cuidado, porque si te cae encima un pedazo de madera o si te dan con un pedazo de madera, te va a doler. O por ejemplo, si vemos un pedazo de metal, vemos que también ya asumimos que es una representación rústica de esa imagen o de esos elementos que te están transmitiendo en esa imagen. Entonces, esto en cuanto a lo que son los elementos visuales, tanto la forma, la medida, color y la textura. Justamente hablando de formas, ahí entran, por ejemplo, las formas básicas del cuadrado, del triángulo, del círculo, que cada uno también tiene un significado. Y si ustedes se quieren convertir en especialistas en el área del diseño, tienen que saber cuándo utilizar un cuadrado, cuándo utilizar un triángulo, cuándo utilizar un círculo. Por ejemplo, el triángulo cuadrado no lo podemos utilizar bajo ninguna circunstancia cuando queremos transmitir que nuestra empresa, nuestro producto es algo accesible a los demás. Porque no sé si han escuchado por ahí un término que cuando le dicen a alguien, tú eres demasiado cuadrado, te están diciendo que tú no eres fácil de a ti no es fácil de entrarte, como dicen por ahí vulgarmente. A ti no se te entra fácil. O sea, tú no te dejas convencer fácilmente. Entonces, si tú lo que estás transmitiendo es que tu compañía o tu empresa o tu producto es un producto accesible, tú no puedes utilizar el símbolo cuadrado porque no te va a dar, estás diciendo lo contrario. A diferencia de que si utilizas el círculo, ya aquí sí, aquí te da una forma más amigable, más sociable, más penetrable en cuanto al sentido de la palabra. Lo mismo con el triángulo, que por sus esquinas, aunque te transmita seguridad hasta cierto punto, pero también puede significarte peligro. Así que tenemos que tener cuidado de cómo utilizamos esas formas en cuanto a lo que es la transmisión de información. Bueno, hablamos parte de los colores, el rojo acción, el amarillo armonía, el azul confianza, fíjense cómo lo mencionamos, el naranja entusiasmo, el verde naturaleza, orgánico, natural en todo el sentido de la palabra, el morado te da misterio, pero también el rosado te da jovialidad o juventud y el negro te da poder. Esas son algunas definiciones precisas que obviamente tienen más conceptualización lo que es el elemento del color. Y fíjense cómo aquí, justamente lo que mencionaba ahorita de la textura, cómo vemos una o representamos esta madera o piedra o simplemente un piso, que es una textura que refleja la característica de la superficie de una forma o de un elemento que estemos trabajando. Entonces, esto es parte de los elementos básicos del diseño. A esto le voy a agregar este audiovisual donde este caballero nos explica justamente en qué consiste los elementos del diseño. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde te me fuiste? Oh, oh, aquí está el señor. Vamos a ver de qué trata. Ah, pero yo lo tengo aquí. Espérenme, ya voy, ya voy, ya voy.
hablar y a definir lo que es el diseño gráfico. Recuerda que en la parte de abajo de la descripción de este video vas a encontrar una tabla de contenidos para que puedas guiarte al punto que más te interesa. Entonces empecemos con una definición que he redactado a partir de varias definiciones de diferentes organizaciones y escuelas de diseño gráfico. Entonces, el diseño gráfico es la profesión, arte y práctica de comunicar visualmente ideas y mensajes a un público específico y con objetivos determinados. En resumidas cuentas, el diseño gráfico es comunicación visual. Para entenderlo un poco mejor, podemos ver las dos definiciones de lo que es diseño y de lo que es gráfico. Entonces, diseño es un plan o un proceso previo donde se busca dar una solución. Es un proceso en el que se busca mostrar cómo se ve y cómo funcionará algo antes de ser hecho. Esta es la parte de pensar en la solución al problema antes de hacerlo una realidad. Y aquí vamos a encontrar entonces unos conceptos como lo son la jerarquía, la organización, la repetición, la disposición, en fin, muchos conceptos relacionados con la parte del diseño. Por otro lado, tenemos la palabra gráfico. Gráfico entonces es algo visual, imágenes que están en una superficie. Y acá podemos incluir todos los elementos visuales para comunicar un mensaje, como lo es el punto, la línea, el color, las formas, las texturas, entre muchos otros. Perdón, que la publicidad no va. Ah, sí. No, la publicidad no va. Diseño y gráfico encontramos que es la solución a problemas de una forma visual. Entonces, eso es lo que es el diseño gráfico y es lo que hace un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico es un experto en toda la parte visual que llega a soluciones de necesidades reales. Entonces, entendiendo que lo que hacemos es comunicar visualmente mensajes, podemos tener mensajes de diferentes tipos. Uno que es el más amplio o uno de los campos donde más diseñadores trabajan es el campo de la persuasión, que busca convencer a las personas de algo. Allí encontramos, por ejemplo, lo que es el diseño publicitario, encontramos lo que es el diseño de identidad corporativa, encontramos también lo que es el diseño, por ejemplo, de empaques para vender ese producto. Otro tipo de mensajes que podemos encontrar son los informativos. Allí podemos ver ejemplos como lo son las revistas, los periódicos, tal vez los programas señaléticos, donde se diseñan y se ubican señales para orientar e informar a las personas. Y también tenemos el tipo de mensaje recreativo. Entonces allí podemos encontrar tal vez lo que son diseños de páginas web de entretenimiento o diseños de interfaces de videojuegos, por mencionar algunos ejemplos. Pero ya vamos a ver entonces otros ejemplos de lo que hace un diseñador gráfico. Estas son los tipos de mensajes en los que se podrían clasificar esos trabajos que hace un profesional de la comunicación visual. Veamos entonces ahora algunos ejemplos más específicos de trabajos que hace un diseñador gráfico. Entonces encontramos lo que es, por ejemplo, la identidad corporativa, lo que son anuncios para publicidad, ya sea por medios digitales o por medios impresos. En medios impresos podemos encontrar las revistas, los pósters, los flyers, tarjetas de presentación, papelería para una organización. También encontramos lo que es el diseño de interfaces, por ejemplo, todas las aplicaciones que utilizamos, la organización y el diseño, es un diseñador gráfico quien se encarga de eso. El packaging, que es el diseño de empaques o productos, también un diseñador gráfico puede dedicarse a lo que es el motion graphics o las animaciones, y es todo lo que tiene que ver con animaciones en 2D y en 3D. En la señalética, que también lo había mencionado anteriormente. Y bueno, estos son algunos de los trabajos que realiza un diseñador gráfico. Y para entenderlo aún mejor, entonces voy a describirte un ejemplo o un caso que puede ser real en el que se necesita el trabajo de un diseñador gráfico. Allí entonces, aunque va a ser a muy grandes rasgos, este ejemplo te darás cuenta de la necesidad que tienen las personas y de la importancia que tiene el diseñador gráfico, además del trabajo que hay detrás del diseño de una pieza creativa. Entonces, para este ejemplo vamos a imaginar a un emprendedor, una persona que quiere lanzar un negocio. En este caso, el negocio de esta persona es un negocio de gafas, puede ser como las que tengo acá, para proteger los ojos de las pantallas. En este caso, el emprendedor ya tiene un fabricante y ya sabe qué es lo que quiere vender. Sin embargo, antes de empezar, él sabe que necesita tener una identidad, tener algo visual. En este caso, o como se conoce popularmente, un logo con el cual las personas puedan identificarlo y puedan entender qué es a lo que él se dedica.
Entonces, para esto, pues él va a recurrir a un diseñador gráfico. Él sabe que si no tiene una identidad corporativa profesional y fuerte desde el principio, va a ser muy difícil competir con el resto de empresas que están vendiendo productos iguales o similares a los de él. Y él quiere empezar con el pie derecho, quiere empezar bien y quiere empezar fuerte, y por eso decide entonces contratar a un profesional de la comunicación visual. En este caso, digamos que contrata a una diseñadora que se especializa en el área de la identidad corporativa. Entonces, el emprendedor le explica a la diseñadora lo que necesita y se dará cuenta que no es tan fácil como decirle necesito un logo, hazlo y ya. Se va a requerir de un trabajo en conjunto. Tanto el diseñador como el cliente van a trabajar en esa identidad corporativa, en ese logo que va a representar la marca. Entonces, la diseñadora iniciará haciendo una serie de preguntas e indagando e investigando a profundidad lo que es el negocio, el producto, los competidores, también las oportunidades que hay, los valores de la empresa, en fin, hace una investigación bastante minuciosa en la que se vuelve una experta en este producto y después de eso, entonces es que va a empezar a crear. Una vez que la diseñadora tiene toda la información que le ha proporcionado tanto el emprendedor como en sus búsquedas personales, entonces va a analizar esa información, va a tomar lo que necesita y después de eso va a empezar a crear algunas soluciones en la parte del diseño. Va a hacer algunos bocetos, algunas ideas y después de eso le mostrará al emprendedor algunas de las propuestas que tiene para llegar a esa solución. Puede suceder que el cliente tiene unos gustos muy particulares y tal vez no le gusten las propuestas que ha hecho la diseñadora. Sin embargo, la diseñadora en una presentación muy bien hecha explica y argumenta cada una de las decisiones de diseño que ha tomado, cada una de las formas gráficas que ha seleccionado para argumentar ese diseño, para argumentar esa propuesta. Y entonces en ese punto el cliente, en este caso el emprendedor, se dará cuenta que realmente eso puede funcionar y que no es necesario que le guste a él, sino que funcione para el público objetivo y funcione para los objetivos que se han planteado. En este caso, pues que sea reconocible, que se diferencie de la competencia y que muestre sus valores diferenciales como empresa. Decidido cuál de las propuestas puede ser la mejor solución al problema, entonces la diseñadora trabajará en las piezas finales, los archivos finales, el manual de identidad final que le entregará finalmente al cliente por el precio acordado. Y ahora que el emprendedor tiene una imagen corporativa profesional, fuerte, que lo diferencia de la competencia, que muestra sus valores y que comunica eficientemente hacia lo que es el público al que él le quiere llegar, entonces tiene un inicio perfecto. Va a comenzar con el pie derecho y va a comenzar con mucha fuerza. A partir entonces de esa identidad corporativa podrá hacer diferentes campañas publicitarias, su página web, en fin, una cantidad de elementos que va a necesitar. A pesar de que aún le quedará un largo camino para que su empresa sea exitosa, ha comenzado muy bien gracias al valor añadido que le ha aportado esta diseñadora gráfica profesional. Entonces, en este corto ejemplo que lo hice a muy grandes rasgos y solamente en un área de especialización del diseño, puedes darte cuenta de la importancia de lo que es la comunicación visual, de las necesidades que soluciona y además de eso, del trabajo que hay detrás de hacer una pieza creativa. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que el diseño gráfico es hacer dibujos, le puedes decir que está muy equivocado y que el diseño gráfico es comunicación visual y solución de problemas de tipo visual. Espero que con la definición y con estos ejemplos que hemos visto te haya quedado claro lo que es el diseño gráfico y si estás pensando en estudiarlo, pues puedas tomar una decisión más informada. En mi experiencia personal puedo decir que esta carrera es muy divertida, es muy apasionante y además de eso que está en gran crecimiento. Bien, voy a cortar aquí, ya que la intención no es que dejen sus carreras y se empiecen a estudiar diseño gráfico, pero sí que tengan conocimientos claves
para lo que es la realización del mismo, que justamente es lo que él presenta y comenta. Para yo poder crear un mensaje o una serie de mensajes que sean atractivos, que llamen la atención, tengo que tomar en cuenta quién es ese público, qué voy a decir, a quién se lo voy a dirigir, qué quiero comunicar de esa, en esa publicidad y cómo quiero llegar o cuáles son esos objetivos a lo que quiero comunicar. Entonces, después que tengo eso claro, empiezo a organizar qué elementos de la composición visual que acabamos de ver hace un rato utilizamos. Pero ¿qué pasa? Dentro de los programas que utilizamos para implementar lo que es el diseño gráfico, tenemos uno que ha surgido desde hace un tiempecito a la fecha, no es tan viejo, pero sí se mantiene en constante evolución y sí nos ayuda bastante, sobre todo los que tienen pocos conocimientos de diseño, para utilizar, qué sé yo, Photoshop, para utilizar cualquier otra herramienta. Esta aplicación llamada Canva es justamente una plataforma de diseño gráfico en línea y gratuita, aunque hay un modelo de pago donde ya tienen mayores especificaciones y mejores atributos, pero de por sí ya usted tiene lo que es la parte gratuita. Entonces, además de ser en línea y que permita crear publicaciones para redes sociales, para presentaciones, carteles, videos, logos y muchísimos elementos más en la ejecución dentro de la plataforma como tal. El objetivo de Canva es poner en el poder del diseño al alcance de todos. Que todos nosotros, independientemente seamos diseñadores profesionales o sean diseñadores amateur, que puyando y o moviendo teclas descubran cómo se relacionan o personas que nada tienen que ver con el diseño, pero lo pueden realizar de una forma práctica. Justamente en manos de todas esas personas está esta aplicación y se realiza justamente para diseñar y crear y publicar lo que tú quieras comunicar. Ventajas, bueno, tenemos, como todo en la vida, tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que dispone, o pros, como también se le llama, dispone de más de 250.000 plantillas gratuitas que tú puedes utilizar, dependiendo obviamente de lo que tú estés enfocado y lo que quieras desarrollar. Proporciona lo que es una amplia variedad de formatos y de medidas, pero también puede trabajarse online y o descargar esa aplicación y tenerla en el escritorio o en el celular para su uso. Está disponible para principiantes, pero también principalmente para diseñadores gráficos, aunque cualquier persona la puede utilizar porque es fácil, de fácil accesibilidad. Los contras, bueno, que tienen diseño correspondiente a lo que es una versión, a la versión que tú estés utilizando, si es la Pro de pago o si es la básica, que ahí va a tener ya formato, elementos puntuales y que solo puede utilizar esta herramienta cuando tienes conexión a internet, cuando tienes la opción gratuita. Y otra cosa es que aunque tú puedas descargar esa información, pero se queda a nivel público cuando es en el formato gratuito. Entonces, Canva es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para comunicar que se creó en el 2012 y ofrece herramientas online que crean tu propio diseño. Como hemos visto en el transcurso de los elementos y los audiovisuales que tiene el contenido del módulo uno y del módulo 2, Canva justamente se encarga de agregar un valor único a lo que es la creación de los formatos de diseño de forma accesible o sencilla en todo el esplendor de la palabra. Como bien comunicamos, en Canva tú puedes trabajar con videos, puedes trabajar con diseños de flyer o volantes, puedes hacer presentaciones para
una exposición o de clases o para presentar a un cliente. Pero también pueden ser artes y o diseños en todo el sentido de la palabra. Aquí vas a encontrar diferentes plantillas, los elementos de textos, los iconos o los fondos, los videos que ya están preelaborados y también trabaja con lo que es la parte de animación, las presentaciones, colaboraciones, el manejo de QR y de imágenes también. Y la ventaja que te da es que tú puedes también manejar lo que es la edición o la manipulación de ese documento con cuantas personas tú requieras. Hay una opción que te da que tú puedes compartir o tú puedes agregar con el correo de otra persona y esa persona puede, ejemplo, si estamos haciendo una presentación, esa presentación nos toca Carolina, le toca a Yosairi y me toca a mí. Entonces yo empiezo a hacer mi parte, pero cuando yo termino, Carolina empieza a agregarle los elementos o las diapositivas que ella tiene, igual yo, Kairi, después al final. Lo que sí es que una persona va a utilizar el mismo formato. Si no se elabora en la plantilla con tiempo, se ubican, se organiza, se revisa y ya queda el trabajo hecho y donde cada uno fue desarrollando ese proceso, que parte también de los atributos, de las ventajas que tiene Canva. Tiene herramientas como plantillas prediseñadas, donde ya están preelaboradas, que tú solamente seleccionas la que más te conviene o la que más te guste. Editor de imagen, herramienta de texto, pero también elementos gráficos como iconos, ilustraciones, formas que puedes utilizar y agregar, así como también edición de video, animaciones, banco de imágenes y videos ya preconcebidas que están en la web. Lo único que tenemos que tener cuidado con esas imágenes porque esas imágenes no son compradas y como tú no estás pagando, esto ya para cuando son diseños que usted va a venderle a un cliente. Entonces tiene que prever de que esa imagen ya sea comprada y solamente tenga usted la exclusividad, es su cliente la exclusividad, porque si no, cualquier otro cliente puede utilizarla o cualquier otra marca puede utilizarla también. O si alguna marca ya pagó los derechos, entonces le va a pedir que elimine esa imagen y el mismo YouTube y las redes sociales van a decir que usted está copiando imágenes de otra empresa. En caso de que sea para comercializar, si es simplemente para hacer práctica o simplemente para manejar en un área puntual, la puede trabajar sin problema. Además del banco de imágenes, función de colaboración en tiempo real y las presentaciones también como tal. Otro punto que debemos resaltar son los tipos de diseños que podemos crear tanto para redes sociales como podemos encontrar lo que es publicaciones atractivas y visuales, presentaciones que se diseñan de manera profesional, así como también póster para lo que es la publicación o la publicidad en un punto de venta o en un lugar específico de ese producto o ese servicio que estamos anunciando. Esta es la parte inicial o formal de lo que consiste tanto el diseño gráfico como Canva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios, dudas? Todo claro hasta el momento, maestro. Ok, entonces si se fijan ya en el primer módulo, aunque esta parte por tema de que estoy presentando ahora, por tema de tiempo, fue que no la pudimos presentar en la clase pasada, porque nos excedimos con el tema de las preguntas, la presentación de los participantes y demás, y los temas de los compañeros que no estaban inscritos. Entonces ahí se nos trazó el proceso. Pero ya aparte de esto, ustedes lo vieron, perdón, lo vieron en el módulo uno y fue justamente lo que comenzamos a desarrollar en la primera asignación. Ya en la segunda asignación tenemos otros elementos más que también tocamos hoy, como los elementos
mínimos o esenciales, tanto el punto como la línea, como la forma, como la estructura, que vamos a empezar ya a agregarle a ese diseño. Entonces, nada, vamos a cerrar hasta aquí este segundo encuentro, donde estuvimos viendo la introducción al diseño gráfico y Canva y pues, también parte de los fundamentos de lo que es el diseño gráfico. Cualquier pregunta o duda, seguimos en contacto a través de la plataforma, también por el grupo de WhatsApp, que como bien comenté, también está actualizado el grupo de WhatsApp nuevo en la plataforma. O sea que si conocen a alguien, díganle y tiene acceso a la plataforma que entre y que se loguee por el link del grupo de WhatsApp que dice nuevo grupo de WhatsApp justamente por esa razón. Nada, nos vemos en la próxima. Un placer y pasen feliz fin de semana. Comiencen a practicar que este tema y estos puntos, este curso en sentido general, ponchando es que se aprende. ¿Eh? Feliz noche, pasen buenas. Gracias, feliz noche, profesor. Gracias, maestro. Gracias, Buenas igual. noches.